Muy bien, antes de iniciar este video, quiero decirte que si nos has seguido y encuentras este contenido útil o interesante, te suscribas y le pongas like. Nos ayuda a llegar a más gente para mejorar sus hábitos. En fin, empezamos. Estar saludable es difícil. Podemos decir que tenemos más información de la que debería existir. No toda es fiable o siquiera sincera. Por otro lado, hay varios conceptos que podrían, de hecho, añadir prevención y solución a nuestros problemas de salud. Vamos a ponerlo sencillo. ¿Es importante hacer ejercicio? Pues sí, sí, claro que lo es. ¿Es importante cuidar tu postura y tu balance muscular? Sí, 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 sí que lo es. ¿Es importante tener un nivel suficiente y balanceado de electrolitos? Sí, sí lo es. ¿Es importante consumir antioxidantes? Sí, te lo digo, sí, sí lo es. ¿Es importante cuidar tu flora intestinal? Sí, sí lo es, y un muy largo etcétera. Sin embargo, en medio de todas estas cosas, se tiene que decir que no todas tienen el mismo peso. Tal vez este símil nos pueda ayudar a expresar el concepto de jerarquía en las soluciones de salud. Por ejemplo, si dejas de consumir vitamina C, empezarás a tener graves problemas después de unos meses cuando te falte. Si la vitamina C te falta, llegarás a una condición de salud que llamamos escorbuto. Y si la deficiencia es persistente, bueno, pues podrías incluso morir. Si dejas de consumir agua, empezarás a tener graves síntomas después de uno o más días que culminan en consecuencias fatales. Pero si dejas de consumir oxígeno, podrías en muy pocos minutos morir. La vitamina C es importante, el agua lo es más, pero de los tres el más importante es el oxígeno. A lo que voy es a lo siguiente: de todas las herramientas que tenemos para construir una buena salud, las que tienen que ver con el control del impacto del azúcar en la sangre son enormemente importantes. De hecho, hay pocas condiciones de salud que no mejoran con estas herramientas. Se usan para el tratamiento del déficit de atención, Alzheimer y autismo, para poner ejemplos poco obvios. Pero claro que el control del azúcar en sangre se usa en medicina funcional e integrativa para ayudar a tratar sobrepeso, desórdenes hormonales, disbiosis intestinales, problemas cardiovasculares y mucho más. Por esa razón, hoy vamos a iniciar una serie de videos sobre una herramienta muy incomprendida, con mala fama, a la que no se le hace suficiente justicia porque en realidad es de las herramientas que más beneficios genera: el ayuno. El ayuno es la abstención autoimpuesta de comida por un periodo determinado de tiempo. De hecho, todos hacemos ayuno, al menos mientras dormimos y hasta que desayunamos. Distintos protocolos de laboratorio se hacen en estado de ayuno, como la evaluación de azúcar en sangre para determinar tu riesgo de diabetes. Como herramienta de salud, ¿cuál es la diferencia entre un ayuno y una dieta regular? Bueno, la herramienta de salud del ayuno se prescribe en términos de la cantidad de horas que durará. En contraste, una dieta regular se prescribe como un menú que suma una cierta meta de calorías, supuestamente menor al gasto calórico total diario de la persona. El objetivo final de una jornada de ayuno se encuentra en el estado fisiológico y hormonal que se logra cuando pasa el tiempo programado. A este estado se le denomina estado de ayuno, que es susceptible de grado o profundidad. Un ayuno de más horas se dice que alcanza mayor profundidad del estado de ayuno. Por otro lado, el objetivo final de una dieta regular es simplemente ingerir menos calorías de las que se gastan en el día. Esto se llama balance calórico negativo y sí, también es susceptible de grado. Se dice que una restricción calórica es más profunda cuando la diferencia entre las calorías consumidas y las gastadas es mayor. Normalmente, al limitar el tiempo de alimentación en un ayuno, se logran ambas cosas: el estado de ayuno y el desbalance calórico negativo. En cambio, con las dietas regulares, que tradicionalmente se hace en más de 3 tiempos de alimentación, se alcanza el desbalance calórico negativo, pero en el estado contrario, que es el estado de alimentación. ¿Qué es mejor para alcanzar un desbalance calórico, el estado de ayuno o el estado de alimentación? Bueno, pues en principio, aunque suena demasiado obvio,
para lograr una pérdida de peso constante y sostenible es necesario no comer de más. Y para no comer de más es necesario a su vez no desear demasiado la comida, es decir, no tener mucha hambre. Para entender este concepto que parece verdad de perogrullo, tenemos que deshacernos del mito aquel que dice que el hambre se produce y se acumula linealmente conforme las horas sin comer avanzan. Para explicar esto contaremos la primera historia. En 1944 se realizó un estudio diseñado para entender los efectos de la restricción calórica en el cuerpo humano. Esto ayudaría a las personas que morían de inanición tras las secuelas de la Segunda Guerra Mundial. Pasemos por una descripción del estudio. Los participantes ingirieron una dieta de 3.200 calorías por 3 meses, que por cierto es una dieta bastante abundante. Luego, durante 6 meses, la restringieron a menos de la mitad, con el objetivo de mantener una pérdida de peso de 1.1 kilogramos por semana. De hecho, algunos obtuvieron menos de 1.000 calorías por día. Los alimentos ofrecidos, por cierto, eran altos en carbohidratos, principalmente cosas como papas, pan y pastas. Estos aseguraban un enorme pico de azúcar en los momentos de alimentación. El experimento incluía una fase final de recuperación en la que los participantes encontraron muy difícil regresar a una alimentación normal. Todos ellos pasaron por un periodo en donde consumieron por voluntad personal entre 2 y 5 veces más de lo que necesitaban. Consecuencias físicas. Durante la etapa de restricción, todos se quejaron de que tenían mucho frío. La temperatura corporal cayó por debajo de los 36 grados. La resistencia física y la fuerza se redujeron cerca de 20%. Ambos fenómenos revelaban una desaceleración del metabolismo, como lo llamamos coloquialmente. Consecuencias psicológicas. Experimentaron una completa falta de interés en todo, excepto en la comida, con la que estaban obsesionados. Hubo varios casos de comportamiento neurótico, como acaparamiento de libros de cocina y utensilios o relaciones personales deficientes. El hambre era constante e intensa. Algunos fueron expulsados del experimento por romper el protocolo comiendo de la basura, robando comida o consumiendo enormes cantidades de chicle azucarado. Esta desobediencia a la restricción probablemente no se encuentre documentada al 100% en el experimento. Sin embargo, no tenía importancia. A final de cuentas, la falta de resultados se compensaba reduciendo la ración de comidas controladas. Lo que sí es claro con todo esto es que los niveles de hambre fisiológica fueron altamente estimulados. Así fue como el experimento de inanición en Minnesota documentó por primera vez el síndrome de la restricción calórica, que aumenta la sensación de hambre y la obsesión por la comida. Cualquier persona puede de hecho reconocer los síntomas en carne propia si alguna vez se ha sometido a ellas. Dietas bajas en grasas, altas en carbohidratos con una frecuencia de alimentación alta. Se come apenas lo suficiente para mantener el estado de alimentación activo. En fin, pasemos ahora a la siguiente historia, la historia de Angus Barbieri, que es el primer ayuno prolongado científicamente documentado. En 1965 dejó de comer por 380 días y perdió 125 kilos, pasando de 206 a 81 kilos. El estudio original era más corto, sin embargo, una vez que Angus se sintió cómodo, quiso mantener un ayuno más largo. Gente había muerto en ayunos tan largos. Los investigadores que conocían los riesgos accedieron únicamente si él asistía a hacerse chequeos periódicos. Vivió únicamente de café, té, agua mineral, vitaminas y levadura. En el informe de caso publicado por el Departamento de Medicina de la Universidad de Dundee en 1973, se dijo: el paciente permaneció sin síntomas, se sintió bien y caminó con normalidad, y el ayuno prolongado en este paciente no tuvo efectos negativos. Se cierra la cita. Las únicas incomodidades y quejas de hambre fueron desapareciendo a lo largo del primer mes hasta que se extinguieron por completo. En cambio, su actitud mental y su energía física se mantuvieron saludables. Una vez terminado el experimento, su peso se mantuvo alrededor de 88 kilogramos por muchísimos años. El caso de Angus no es un caso aislado de regulación del hambre con ayuno. En 1911, Upton Sinclair escribió el libro The Fasting Cure, la cura del ayuno.
en donde se documenta entre muchos otros este beneficio. Upton acostumbraba a hacer y documentar también ayunos prolongados, típicamente ayunos de 12 días. Explicaba: las comidas ligeras son solo suficientes para mantenerme con un hambre voraz. Lo que Upton documentó es algo que hoy conocemos como una reducción en los niveles de grelina. La grelina es la hormona que estimula el apetito. Una cantidad alta de grelina estimula el hipocampo y eleva la sensación de hambre. Sin hambre es fácil controlar la ingesta calórica, pero con hambre puede ser básicamente un infierno. La grelina es una hormona de hábitos circadianos y balances hormonales. Esto quiere decir que aumenta en razón a nuestras costumbres alimenticias y nuestro estatus metabólico. Si comemos 3 veces al día, aumentará 3 veces en el día. Además, una mayor resistencia a la insulina o síndrome metabólico aumentará el nivel de la secreción. Si reducimos la frecuencia de alimentación, reduciremos la resistencia a la insulina y la grelina se reducirá en consecuencia por las dos vías, en frecuencia y también en cantidad. En el Hospital Universitario de Aarhus, en Dinamarca, se realizó un estudio en donde se ayunaba por 3 días y medio. Al medir los niveles diarios de grelina, los ritmos eran similares, pero progresivamente menores. Pasar más tiempo sin comida no los hizo más hambrientos, sino menos. Podemos decir en conclusión que, contrario a la restricción calórica común, el ayuno reduce la sensación de hambre. Pero sé lo que te estás preguntando: ¿de verdad necesito dejar de comer 3 días para reducir mis niveles de hambre? Y sí, bueno, la respuesta es no. Solo hacer protocolos de ayuno intermitente 16 y 18 horas es suficiente para reducir los niveles de grelina durante el día. Esto significa simplemente dejar de cenar o desayunar. Si además eliges alimentos que no disparan tu azúcar e insulina, el proceso se acelera. Por eso cambia tu desayuno de cereal dulce por un omelette de huevos enteros. Te sorprenderás de la saciedad y los resultados a la larga. Si además reduces tu consumo de cosas dulces y de alto índice glicémico, avanzaremos mucho. Evita cosas como caramelos, pastas, bebidas comerciales, jugos de frutas, yogurts para beber bajos en grasa y muchos otros alimentos desnaturalizados que disparan en poco tiempo tu azúcar en sangre. Cambia tus hábitos, reduce tu adicción, vale la pena. Y por último, disciplínate a no comer entre comidas. Recuerda que aunque consumas algo pequeño, arruinas tu entrada al estado de ayuno y alimentas el desagradable síndrome completo. En el video de la siguiente semana continuaremos hablando de las características del ayuno y su comparación con la restricción calórica común que observamos en las dietas. Lo siguiente en la agenda será lo que llamamos coloquialmente la velocidad del metabolismo y el control de peso en general. No te lo pierdas. Recuerda, si este video te gustó, ponle like y suscríbete. Yo soy Marco, tu coach de bienestar.